Estamos conversando con el doctor Daniel Alonso sobre el cáncer de pulmón. Si alguien hubiera escuchado o escuchó la primera parte de la nota, a lo mejor se hubiera quedado con un lugar muy optimista, imaginando, bueno, ahora me presento, me inscribo, espero ser elegido, porque cumplir con las condiciones, y a partir de ese momento parece que estuviera resuelto. ¿Es así? ¿Se encontró la cura para el cáncer de pulmón? Para muchos tipos de cáncer, empezando si queremos por el cáncer de mama, se puede decir que 50 de los pacientes están en condiciones de curarse. 50%. 50% en condiciones de curarse, por supuesto, aplicando un diagnóstico precoz, recibiendo las terapias correspondientes. ¿Eso es cáncer de mama? Por ejemplo, no, en el promedio también, en el promedio general. En promedio general podría andar en 50%. El cáncer de pulmón es más complejo, porque frecuentemente el paciente debuta con sintomatología un poco más tarde. Esto hace que la enfermedad se encuentre un poco más avanzada al momento del diagnóstico, y en algunos casos puede ser no operable y directamente el paciente reciba, como decía al principio, quimioterapia para contener la enfermedad. Este tipo de paciente, con la vacunación, la expectativa es prolongar la sobrevida. ¿Y de qué tiempo estamos hablando? Y estamos hablando de duplicar la sobrevida, por ejemplo. Estamos hablando de años, se puede medir en años. En años, pero normalmente sería de cuánto y a cuánto se duplicaría, porque no sé cuánto es. Bueno, ¿Un año va a 2, de 2 a 4? Bueno, en un paciente muy avanzado, de un año va a 2, por ejemplo. En estadios más iniciales, cuando la terapia entra antes en escena, probablemente el tiempo de sobrevida promedio es mucho más. Por supuesto, acá estoy hablando de promedios y cada caso individual es un caso especial. Así lo interpretamos. Exacto. ¿Y la calidad de vida? La calidad de vida es muy buena. De hecho, este tipo de inmunoterapias, lo que tienen como bueno es que prolongan la supervivencia, mejoran la calidad de vida, y esto lo hacen en gran medida porque no tienen grandes efectos tóxicos. A diferencia de la quimioterapia, que es necesaria, cuando uno complementa el tratamiento con inmunoterapia, frecuentemente logra un efecto terapéutico y además el paciente tolera muy bien esa terapia. ¿Y cuáles son los efectos secundarios? Los efectos secundarios son mínimos. En general, lo que puede pasar con cualquier vacuna, un cuadro tipo gripal o febril, alguna respuesta un poco alérgica en las primeras dosis, pero son cuadros realmente muy moderados y muy reversibles, pasajeros. Yo te noto optimista y me dan ganas de ser optimista junto contigo, y en alguna parte también supongo que cualquier investigador, cualquier científico que pone sus manos en algo y dice, acá tengo algo. Ahora, si esto es tan así, ahora voy a jugar desde el otro lugar, ¿por qué no se expande más rápidamente? ¿Por qué no es esto una noticia mundial? ¿Por qué no tiene un efecto que no solamente toque a los argentinos o a estos 8 o 10 países involucrados, sino a todo el mundo? Y dicen, en la Argentina o en un grupo de países ya se ha resuelto, entre comillas, o se puede prolongar la vida de aquellos que tienen cáncer de pulmón. Yo estoy convencido que esto va a ser una noticia mundial cuando esa fase clínica complete la evidencia definitiva, como corresponde por otra parte, y se acceda al registro como medicamento y esto se vende en farmacias. Yo creo que hay que ser cauto y esperar ese momento. ¿Y de cuán lejos estamos de ese momento? Si las cosas van bien, a unos pocos años, tal vez 2 años. Esto para el desarrollo de un producto innovativo en oncología es muy poco tiempo. Esto nos ha llevado, como lleva cualquier producto complejo en oncología, virtualmente 15 años desarrollarlo. Y es el tiempo que uno en general, si es realista, espera, ¿no? Otro dato importante es que este tipo de terapia que se incorpora a las terapias ya conocidas van a mejorar un escalón más la supervivencia o la calidad de vida. Y esto, por eso uno es optimista desde la oncología, porque en los últimos 30 años, hasta llegar a este 50% de sobrevida que lleva como número general, se ha ido logrando paso a paso, ¿sí? Escalón por escalón, combinando formas de tratamiento, encontrando la ventana terapéutica más apropiada, mejorando las técnicas quirúrgicas, por ejemplo, y el abordaje con el cual se logran estos resultados terapéuticos es multidisciplinario. ¿Se ha producido alguna modificación sobre la droga propiamente dicha o la vacuna propiamente dicha en estos últimos 9, 10, 15 años? O sea, desde el momento original en donde aparece, ¿no? ¿Cuánto tiempo habrá pasado? ¿10 años? Sí, por lo menos. Por lo menos. Sí. Hasta lo que hoy se está inoculando, inyectando a los pacientes. ¿Hay una diferencia? En el principio activo mayormente no, sobre todo en la formulación. Esto es en la forma en la cual se combina un adyuvante para que funcione como producto vacunal. ¿Qué quiere decir adyuvante? Adyuvante es lo que ayuda a una vacuna a que estimule el sistema inmune, por decirlo de manera simple. En todo este contexto de formulación sí se ha ido cambiando, pero el principio activo siempre es el mismo. Que esto es importante porque uno puede acumular toda la información hasta llegar a lo más importante, que es la validación en el paciente, ¿no? ¿Cuántos datos tiene? ¿Cuántos pacientes esencialmente ya tienen los datos? En este momento más de 500 en todo el mundo. Más de 500. Sí, que mayormente están entre Cuba y Argentina, ¿no? Este es un proyecto que surge inicialmente de una cooperación entre el Centro de Inmunología Molecular de La Habana, Cuba, y los grupos argentinos. ¿Y con
qué resultados? Y bueno, el resultado más importante yo creo que es, luego de la buena tolerancia que ya describí, la fase 2, que acaba de completarse y que demuestra una efectividad significativa en términos de sobrevida en ese primer grupo de efectividad preliminar, digamos. ¿Y hay quienes reciben placebo? ¿Hay quienes reciben contra qué lo confrontan? En las primeras etapas sí. Por ejemplo, en la fase 2 hay que comparar contra placebo. Sí, no es como esto te lo voy a preguntar totalmente aparte. En algún lugar parece como criminal. O sea, hay dos personas, vamos vos y yo, a vos te dan la vacuna y a mí no me la dan. Y yo me creo que me la dieron y en realidad están... Te lo pregunto como, a lo mejor es la única manera de poder comprobar, no lo sé, ¿es así? Es la única manera, también de acuerdo a cómo lo mira la autoridad regulatoria, que sigue todavía sosteniendo que esto es un producto experimental hasta tanto se confirme su efectividad. No obstante, hay ciertos diseños clínicos donde el paciente que entra al azar en placebo, en cuanto se demuestra efectividad, debe pasar al grupo terapéutico. Entiendo. Que todo un diseño en el cual es más dinámico. También es verdad de que hasta el tiempo de que se pueda comprobar de que fue efectivamente útil en vos y no inútil porque el placebo no sirvió. Pasan años. Pasan años, sí. Y a lo mejor yo no llego a vivir esos años como para poder comprobarlo. Digo esto porque hay un lugar... No, pero es una discusión que está en todo el mundo, ¿eh? O sea, es una discusión que está en todo el mundo. Diría yo. Exactamente, que es cómo diseñar un ensayo que siga siendo fehaciente para la ciencia en su resultado, pero que ya ampare al paciente que quiera recibir esa terapia que ha demostrado alguna bondad preliminar, digamos. Es que yo creo que es puesto en esos términos, y te lo digo ya otra vez, corriéndonos del tema específico de la vacuna esta, si fuéramos a los dos como candidatos y a mí me dijeran, mira, vos tenés la alternativa o de tener el placebo para poder colaborar y poder comprobar, o al mismo tiempo yo te lo doy, pero eventualmente podría no ser efectivo en vos. Yo querría que vos me la des, porque lo peor que me puede pasar es que yo no llegue, bueno, me muera porque me tenía que morir igual. Más aún en esta etapa donde su seguridad está comprobada y hay una evidencia preliminar de efectividad, exactamente. Tengo una última pregunta, ¿qué es la desmopresina? Bueno, este es un proyecto, el proyecto de la desmopresina y productos derivados de desmopresina es un proyecto que iniciamos al principio en nuestro laboratorio de oncología molecular de la Universidad de Quilmes, estamos hablando del año 96-97, con mi colega y amigo con quien dirigimos el laboratorio de oncología, que es el doctor Daniel Gómez. Es un proyecto donde encontramos para un producto conocido, porque la desmopresina es un producto que ya se conoce, es un sintético que reemplaza a una hormona que es la vasopresina, la hormona antidiurética. Nosotros le encontramos, asociado a ciertas acciones que tienen que ver con la coagulación sanguínea, un efecto antimetastásico. O sea, que este producto podía, actuando sobre el endotelio de los vasos sanguíneos y sobre el tumor, rompiendo un poco un diálogo cooperativo entre el tumor y los tejidos del huésped. Así que, juntando la propiedad antitumoral con la propiedad hemostática, o sea, favorecer la coagulación, empezamos a probarlo en lo que sería el nicho perioperatorio. O sea, darlo como un ayudante de la cirugía al momento de la extirpación del tumor. Esto hace, por evidencias que tenemos a nivel preclínico, que este producto tiende a eliminar los residuos metastásicos de enfermedad en ese periodo cuando se remueve el tumor. ¿Y esto evitaría, digamos, la metástasis en general? Exactamente, reduciría las chances de una organización metastásica, ¿no? Qué importante. Cosa que es muy interesante, lo hemos comprobado muy fehacientemente en estudios preclínicos en animales de laboratorio. Hemos tenido un par de ensayos clínicos en caninos, o sea, en mascotas con cáncer mamario. Esto motivó el registro de un producto que hoy ya comercializa a nivel veterinario Biogénesis Bagó, una empresa veterinaria, y ahora estamos iniciando un protocolo clínico, nuevamente conjunto con la empresa Romiquín y el laboratorio ELEA, donde intentaremos validar una formulación equivalente para el uso en cirugía del cáncer humano. Gracias. Estamos muy contentos, ¿no? Porque es un producto genuinamente desarrollado en nuestro ámbito de punta a punta, ¿no? Se llama Daniel Alonso, habla con entusiasmo, y cómo no hacerlo. Si hay una persona o un grupo de personas, un grupo de instituciones, en algunos casos privadas, dos, y en otros casos nacionales, digamos, el hecho de estar en la Universidad Nacional de Quilmes, el Instituto Roffo, el Garrahan, etcétera. Esto quiere decir que hay un montón de gente que está buscando, está estudiando, está investigando en aras de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es por eso que es necesario que se haga ciencia básica en nuestro país. Y por supuesto, después la aplicación, las consecuencias inmediatas que tiene para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Nosotros seguimos así en Científicos Industria Argentina. A lo largo de las épocas de la Tierra, los paisajes se sucedieron uno tras otro, modificando los depósitos de rocas sedimentarias. Esto nos muestra con claridad que, a diferencia de Marte o la Luna, vivimos en un mundo dinámico, y ese dinamismo se manifiesta tanto en la evolución de sus especies como en los cambios de sus paisajes. Los estratos en las rocas son como páginas de un enorme libro.
Y este libro es donde los geólogos y los paleontólogos leemos y hasta podemos ver e imaginar los paisajes del pasado. En esta capa de roca podemos ver una antigua laguna. En esta parte, que era la parte más profunda, están acumuladas ramitas y algunas piedritas. Pero después esta laguna se secó y acá podemos ver las marcas de las grietas de desecación. Esto estuvo expuesto al aire en una llanura. Tiempo después, tal vez en una época un poquito más húmeda, hubo animales, hubo gusanos que hicieron excavaciones, tubitos. Estos son los rellenos de las cuevas que tenían. Y luego se volvió a inundar la zona y formó una laguna o tal vez un arroyo que pasaba. La cuestión es que tenemos acá un cuerpo de agua de poca profundidad, donde la acción del viento iba reflejando en el barro del fondo estas pequeñas óndulas que nos cuentan cómo era el paisaje en ese momento. Sin embargo, nuestro libro de paisajes no estará completo hasta que incluyamos a los seres que vivieron en él, en este caso, dinosaurios. Después de la pausa, te mostramos un instrumento único en Argentina que permite medir a escala atómica y llega un nuevo planteo matemático del profesor Paenza. Ya volvemos.